puede. Sí, algo, no sé. A ver. Sí, la musiquita y yo vamos bien, se escucha bien. Está bonito. Qué bonito, vale. Ok, pues buenos días, tardes, noches, gente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué reis? Como siempre, un nuevo directo, esta vez jugando a Genshin Impact, jueguito al que no le he dado desde hace unos cuantos, muchos, bastantes días. ¿Cuántos son días? No lo sé, no lo recuerdo. A ver, a mi cuenta le he dado más o menos, de hecho tengo como 500 misiones legendarias y cosas que hacer que no he hecho. Y tengo mucho que avanzar. Y aquí pues no he avanzado desde el Liyue, quiero decir. Realmente no hemos terminado la historia. Yo sé qué va a pasar, pero técnicamente, si ustedes lo están viendo por primera vez, aún no saben qué va a pasar. En plan, ¿pero por qué me tarda tanto? No lo sé, tengo un equipo decente y todo eso, pero es que, a ver, ni siquiera lo tengo bien equipado, no tengo nada bien puesto. Las últimas veces que he jugado con amigos, es como, bueno, esa cuenta está ahí para no subir de nivel y que los amigos estén al mismo nivel y no enfrentarme a los jefes en nivel, no sé, de mundo 8, como ahora que estoy sufriendo. Bueno, sufriendo entre comillas, depende. Pero bueno, vamos a entrar. Que llevo mucho. Siempre digo que voy a empezar por las diarias y que luego voy a hacer la historia, pero siempre que empiezo por las diarias termino no haciendo la historia. Así que veremos. Hoy no me he metido en esta cuenta al menos, así que creo que tendré que, ya saben, reclamar cosas y tal. A ver, última adquisición de la última vez. La llave Miko. Creo no habérselas enseñado. Tiré al banner y bueno. El problema, todos los personajes que están saliendo ahorita son de... ¿Lo están sacando? No la vi. Siempre está el pobre gato. Pobre gato. No, ok. Ajá. Que bueno, todos los personajes que estoy sacando son de Inazuma y es como que muy depre que tengan que llegar hasta allá para poder usarlo. Excepto Venti, que está chetísimo y ya saben. Este me ayudó a pasar. A ver, yo comencé el juego y el primer 5 estrellas que tuve fue Kekin. Kekin porque lancé al banner de Kekin. Y es la primera vez que tengo a Kekin entre mis dos cuentas y es como, pues vale, mola, cool. Luego saqué a Venti por pura casualidad, porque salió en plan, pues hola, jeje, y salió. Y mola usar a Venti, bastante cómodo. Usaré la habilidad mola. El arco, pues me. Pero esto es comodísimo, es decir, es como puzzle que tengo que resolver. Ay, no sé cómo se hace, en fin, vuelo. Y punto. Y no dejamos ya de pensar. Ay, qué lindo. Ay, mira un gato. Bueno, pues, que es bastante cómodo. Y Kokomi fue la última que sacamos. Kokomi la está intentando subir, levelear y demás. Y eso. Y le puse unas cuantas cosas aquí básicas, quiero decir. Hola, ¿qué tal? Necesito ir a Inazuma, es urgente. Pues tenemos a Diona, mi escudo, tenemos a esta señora. Probablemente notaron a esa que está por allá cerca del protagonista. Vamos a sacarla. Salí hace no mucho. Literalmente estaba diciendo, a ver si me sale en una de mis cuentas. Hola. Who's our target this time? La saqué y lo que le he probado es bastante poco. Pues aquí está la señorita. Sí, yo sé que ahorita es el boom porque pues sigue aquí. Pero lo que se refiere a poder usarla como tal, creo que hasta nivel 20 la puedo subir. Bueno, nivel 20. Ya, vamos a subirle ese poquito que queda. Ya a nivel 40. Ahora sí no la puedo subir porque tengo que ir a... A ver, se supone que tengo que ir a esta cima
Pero para ir encima tengo que empezar por terminar mi zona. Ya saben. Estoy viendo que este lado muestra carne, pero en fin. Bueno, ya seguro saben lo que puedo hacer, ¿no? En plan, su habilidad, que mola. ¿Por qué? Porque mola. ¿Por qué no? Y de momento es que no tengo a nadie equipado para nada. Así que muy doloroso, muy triste. Este arco está decente, supongo, habilidad y es definitiva. Bueno, a ver, entre ella y Kokomi, supongo que ella sale más a cuento porque Kokomi es healer, aunque pues Kokomi es healer. Pues. Tengo a Diona que es healer, sí, pero sabemos que soy manco. Y creo que le tengo mejores cosas equipadas. No lo puedo asegurar, pero es que Kokomi lleva más tiempo conmigo. Sería como triste que no estuviera bien equipada, ¿no? Ah, no tengo nada que decir. A ver, pues eso está a nivel 20. No lo puedo subir más. No tengo ni siquiera las cosas básicas. Si alguien se mete aquí a jugar en la cuenta europea, me ayuda a levelear, no estaría mal. XD. Mire, por ejemplo, no tiene las cosas random que cargar por ahí. Así que está ahí. Sí, vamos, perfecto. Este equipo va a ser épico y tal. Avancemos la historia. Eso no era. A ver, empecemos avanzando la historia. Después yo hago las diarias, no importa. Porque si no, nunca avanzamos. Más fuerte de Mosda, no. Encuentra la baliza Wisin. Oh, sí, Dios, me acuerdo de eso. Ajá, tenemos que movernos por Lille. ¿Onta? Aquí está. Perfecto, tengo un montón de puntos desbloqueados. Me sorprende que todavía no tenga todos los puntos de mi zona desbloqueados. En plan, ¿por qué? Para no tener el avance del juego, por lo menos debería tener los puntos de teletransporte para moverme. Ah, pues. Ah, sí, quita la arma. A ver, lo último que hicimos en la historia, que me estaba intentando recordar, hablamos con Chichi, como le dicen, Kiki mejor. Y pues nos dijo que le ayudáramos a conseguir a una cococabra. ¿Y qué es eso? Es una cosa místico-mágica que está por, qué sé yo, vayan a buscarla. Y básicamente ese es el resumen. Y vinimos aquí buscando a la cococabra. Vale. Llegaste al destino. ¿Qué quieres que busque? La arma, inspeccionar la balista, Wilson. Vamos a ver. ¿Estás bien, cosa, arma? Inspeccionar, la toco. Pues no, está rota. It's huge. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. ¿O no? Puede haber sido una persona... No está tan grande, ¿no? But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. ¿Por qué lo piensas? Hay una palanca ahí en el suelo. Probablemente, no sé, se jalaba y ya. Lo que sí se ve es que está rota. It is currently inoperable in any case. This device is broken. It is. Oh, what? It broke? Se ve. After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. Conocimiento de alta... Sí, típico. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. No te digo que no, pero te las pasas intentando sacarnos dinero. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. O sea, ahí adentro, ¿no? If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. Porque siento que One just needs estamos... to understand the basic working principles of the device. Estamos a través de un árbol y estamos viendo las hojas. ¿Soy solo yo? No, ¿verdad? Digo, se ve. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? ¿Cómo? No. I have a smattering of knowledge on the topic. Sí. With the parts in hand, I could at least tinker with it. Claro. Bueno, a buscar materiales. A lo Minecraft. Pues ahí. Hay que entrar. Ah, mira, compre. Where is
Si le hablas a los recursos, no creo que vengan por... a ver. Cerrado. Oh, mira una ventana. Buenas. Pues tenemos el mejor equipo destructor de objetos. Yo con mi habilidad que cura, y ella con la de escudos, y yo con el viento, y ella con los rayitos. Tenemos... Pero ¿qué ves tu equipo? Me encanta. Mira cómo rompemos las piedras, por favor. Ah, pues sí se rompen. O las que quieren. We should make the most of these supplies. Muy bien, esto se va a abrir, ¿no? Ahora sí, me señalan ahí, lo que pasa es que... Me encanta como nada de mi equipo sirve para hacer daño. Equipo más épico. Me sorprende que esos rayos no hagan daño como se ven. En fin, tenemos los materiales. Somos épicos. Vamos a la paliza. Señor, usted debería subir de nivel. Es nivel 20. Reparar. Porque así lo toqué. Ahí está. Listo. Ah, these parts look useful. Ah, gracias. One moment. I will try to repair the device. Pues vale. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Voy a intentar repararla. Pues listo. En menos de 10 segundos. Sí. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Okay. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Okay. ¿Qué onda? Hey, just what do you think you're doing? No lo sé. Cuéntame tú. ¿Qué onda? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? No lo sé. Dispararle a paredes, piedras, montañas. Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. ¿Por qué le dicen anciano? ¿Tiene pinta de cuarentón? ¿A lo mucho? This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Sí, yo creo que está loco. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. Okay. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? Lo siento, no fue mi culpa. Pégale al viejo. The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive. Oh, puedo usar la máquina que acabamos de construir para atacarlos. ¿Quieren alejarse o ya que? Me están amenazando. Oh, sí, vamos a... ¿Y si te disparo con ella, ya que está diciendo? Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. ¿Cómo que cha-cha? Cha-cha. It is not we who need reprimanding, but you. Uy. Bueno, como tú digas, que le vaya bien. Anda a pegarle, Zhongli. Tú puedes. Porque tú lo provocas y ahora no, claro. Yo soy el que tiene que venir aquí. Allow me. There's no end to this. Like a hamster. Pégale. A sight to behold. You're open. Ahí Time está. for takeoff. De hielito, ponemos esto y listo. Ahí está. Qué bonito. Right here. Right now. Another test subject. Vale, porque suena como clones. ¿Tú qué? Quiero. ¡No! Ah, por Dios, qué fastidiosos son. Bueno.
Están tirando botellas y todo. ¿Qué pasa esos locos? Sketch. Let's play. Bueno, pues vamos a mano, vamos tranquilito. Nadie nos apura. Estamos bien. ¿Por qué? Brace yourselves. A ver. Voy a disfrutar matándolo sin ofender. Esto no es divertido, es triste. ¿Cuánto rango tiene esa cosa? Ah, ok, está bien. Muy bien, aquí estoy. Ahora sí, que creen que qué. Rest and rebuild. Hostia, está bien, pues. Look at you, Foozle. Toda la cara. A mí me respeta. ¿Sabes que hay primero con los de arriba? Hola. Right here, right now. Tú primero. Think you can get away? Hold the line. Shake it and stir. Yahoo! Debe ser la habilidad de Kokomi. Lo que pasa es que... Ups. Hola. La verdad es que me iba a encargar de ustedes, no en plan. Me pongo en modo serio. En modo serio, más o menos. En plan, no tengo habilidades ni nada, así que... Emerge. Acabo de hacer un pedazo de esquive con eso. Having your drink. Acaban de desaparecerse Time for las takeoff. cosas que me tiraron en el cuerpo. En plan, ok. Here we go. Right here. Right now. I'm always watching. Should replace my hammer. Ay, qué bonito. These lowlifes didn't know who they were messing with. Habla por ti, yo casi me muero. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Pues sí. Oh yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? No sé. A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. Lo peor es que para ti, no conocer una cococabra, digo, conoces muchas cosas, ¿no? Guiño, guiño. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Sí. Which means ¿Vinimos para nada? a Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? No lo sé. We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Pues Good vale. idea. We did our best, and that's what counts. Nos vamos aquí. O las cococabras son los padres. Así me dice. Oh, tía. ¿Qué fue eso? Oh. A ver, ¿cómo está mi equipo? En plan... Siento que podría mejorar, obvio. Pero... ¿Qué más tengo? Tengo a Aloy. Aloy me gustaría usarla, pero tengo que, ya saben, ir a... hospital. Kekin. Something's come up? Creo que voy a cambiar a Kekin. Voy a poner aquí a Dionamola. A ti te voy a... Vamos a poner a Yelan, ya que... It's time to pull the trigger. En plan, no tenemos a nadie que digas, ¡buah! ¡Qué genial! Pero bueno. Vámonos así. Ta, na, 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 na. And I don't want to. It tastes gross.
Me quedó fatal. Chichi o Kiki. ¿Qué onda? La coco cabra no existe. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? ¿Para qué necesitas a una coco cabra? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. Ajá. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. XD. La cara de todo el mundo. La cara de mi personaje. Ese nombre. Ok. Leche de coco. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Ni siquiera dijo Chichi, dijo zombie child. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Leeward proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Me encanta el plan. Ya sabes cómo se dice en ello. Todo es así. Pues. Y lo otro no se sabe. Ya sabes, eso se suele decir. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Not exactly. Oh. Sorry, but Paimon gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. A la tarea de destruir los sueños de una niña pequeña. ¿Qué es tu forma de decirlo? No. Lamento decirte que la leche de coco no viene de la coco cabra. La leche de coco viene de los cocoteros. O sea, es una planta. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Algún día tenía que... ¡No! Tampoco así. Necesita tiempo para procesarlo. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. ¿Qué onda? Might I ask who? Yo solo voy a decir que muy pocas personas le prestaron atención a esta escena, este momento, esta imagen. ¿Por qué? Bueno, los que ya lleven más adelantado del juego ya sabrán. En plan, no es como que él haya sido desvelado como nada en general, pero me refiero a Zhongli. ¿Esta pregunta es tan fuera de lugar? En plan... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Ok, Baisu. Lo recordaré. I thought Chi-Chi was the boss. ¿Por qué? Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. Ingredientes medicinales y... chiflado. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. ¿Qué? The snake is speaking. Ya nada me sorprende. Antes nos enteramos de que Chichi era un zombie, así que pues aquí sí. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Sí, eso hacen las serpientes, están vivas y eso. Don't mind Chung Chung. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, Caos, what business nosotros. brings you here? ¿Por qué lo dices? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. ¿Cuál? Whew, at last, things are finally
starting to come together. Bueno. 3 million Mora. Top quality. Guaranteed. ¿Perdón qué? 3 millones. XD. You might as well just rob the Golden House. ¿Por qué? Oh, but the Chising have taken it over for now. ¿Por qué quiere Security robar? will be tighter than usual. Paimon se la pasa pensando o en comida o en dinero. ¿Por qué lo primero que piensa es en robar? 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. Un poquito. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. ¿En serio? ¿Me faltan? This is correct. Qué raro, ¿no? Qué sincero. Bueno, cada que queremos comprar algo, sí, ¿por qué no compramos esto? Vale no sé cuántos mil. Me parece correcto. ¿Tienes para pagar dinero? Esa cosa que lleva la gente normal. No. ¿Por qué? Pinche Zhongli. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Child? ¿Estás aquí, Child? 20 minutos después. El Child. Ok. Coco Goat. Coco Goat. My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Por el amor de Dios, como que te burlas de la coco cabra. Hey, less laughter, more sympathy. Mala persona. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. ¿Cuántos millones decías que los sueltas así porque sí? Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Qué específico, ¿no? Pero ok. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Poco, ¿no? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Es que acepte el trato. Digo, te van a pagar y yo tendré leche de coco. ¿Hay alguna falla? ¿Hay pérdida? No. Acepta. Y que, pero déjame pensar. Coco, leche quiero. No piense. Acepta. Nosotros en plan, bueno. Yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Ok. Thank you, Child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 Mora. Wow. That's like zero difference from 3 million. XD. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself. Cállate, Though Zhongli. practically No speaking, ayudas. it is a whole 10,000 less than the original sum Aún of así 3 es million. incomparable. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. Ok, y que bueno, 10,000 menos. Ya que resolvimos, cuídense. Hoy. El Child. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. XD. So, you've been eavesdropping, I hope. What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. Tú lo que quieres es ser mala gente conmigo. ¡Pinche Child! ¿Por qué, Child? ¿Por qué? A ver, ¿dónde hay que ir? Cierto. Vamos a ir a la parte de arriba, colocar el incienso. No vean la parte baja de Keki mientras está volando. Aunque no sería la única que, pues, XD. En plan, la cámara no se puede ver abajo de los personajes. Ah, pero si vuelas, XD. Yo solo lo dejo como dato. No es que lo haga. Si salto se corta, si salto se corta. Lo agarro porque está en mi cara. Ni que lo necesitara o algo.
¡Chachón! Speed of light. ¿Qué onda? Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Bueno, llevo 3 directos haciendo esto, 3, 4 al menos, 5 si contamos todo lo que hicimos durante aquel, ¿hace cuánto llevamos? 1 año, casi 2, de que comenzó el juego. Ay, el evento de, ya saben, ¿no? El de aniversario, evento, XD. Sino lo de Año Nuevo Chino del año pasado. Pues eso. Y no he terminado la historia. Terminemos. Oh, finally. ¿Ya ves? ¿Ves que es largo? No es culpa mía. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Vaya viaje más raro. Eso es una buena aprendizaje. Odd. No sé si he experimentado lo que es la riqueza o la pobreza extrema. Me encanta de que básicamente esta continúa. O sea, esta continúa a la anterior. No es como que fuera... En fin. Which is it, I wonder? The pues questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, Hablando de I've pago... decided Hablando de pago, nunca has tenido dinero, ¿no? to treat you to a meal. El señor Zhongli invitando a algo. ¡Esto es inaudito! ¡Hostia! ¿Tienes dinero? Ah, yes, don't worry. Hostia, I si will tiene remember to dinero. bring more this time. Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Y ok, a comer pues. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Ah, Indeed. Let us meet near the harbor, at 3rd round knockout. oh, vale. Rex Tremandai. Nice. Espero la hora adecuada, 18:23. Pues... Tardé mucho, ¿no? Esperando. Cámara. Ayúdame. Ay. A ver, llego. Perfecto. Siéntate. ¿Me dejas? Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Genial. 3rd round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Entonces, por fin me invitará a beber algo, a tomar. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Debe esperarlo. A ver, no sé si eso cuenta como spoiler, pero técnicamente en alguna de las historias que ya hemos hecho ya sabemos que el prota tiene aprox 500 años. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Habla si quiere. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Pues bien. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place What the is so fuck con tu well loved. comentario. Buenas. Oye. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. Pues sí, se ha visto. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Hostia, la coco cabra. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. Cuenta. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information?
Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Oh, pero mira. Qué seria. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Oh, vale. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. ¿O sí? Aún no la conocemos. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and Bueno, sí. we saw her Cierto, at the Rite cierto. of Dissension. Me refería a que no la vimos de cerca. En plan, no nos ha tratado. Pero sí, existía y estaba ahí. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Oh, tío, oigo voces. Who's there? ¡Paimon, corre! Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. Hablando de eso, no soy de la Geoarmada. Todavía seguimos huyendo de la poli. En plan, estamos por aquí tranquilamente cenando en la ciudad mientras íbamos y veníamos dando vueltas por todo. Hay poli por todos lados en esta ciudad y seguimos dando vueltas como si nada. Por cierto, lo zoom de la cámara. Estoy viendo... However, I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Secretary. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Yo cuando lo vi por la primera vez dije, ¿es un demonio? Y después, pues no, es una cabra. Y es como, sí. Y continué, digo, no le di más importancia, pero no le di importancia y seguí con mi vida. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. Lo sé, y los escuché. My Okay. apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. No se preocupe. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. Oh, vale. An official invitation? Lady Ningguang said this. Cuenta. Invite her to come here. Hostia, yo. Mi nombre. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. What? Ok. Podríamos haber cortado hace mucho el capítulo And aquí. with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. Lo dices como si no lo hubiéramos visto. En plan, nos estás contando una historia retrospectiva y tal. Y eso ocurrió hace 3 segundos, ¿no? But we've received an invitation from the Liyue Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. Mucho dinero, ¿perdón? We should be on our best manners. Yo siempre me comporto bien. Paimon, ¿estás tramando algo otra vez? Claro, dinero. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Cierto, cierto, vamos después. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Pasan 3 días. Bueno, ya llegamos y el otro... No vinieron. Muriéndose. Una nueva estrella en ascenso. Let me tell you,
Capítulo 1, acto 3. Dios santo. ¿A dónde hay que...? ¿Cómo que a dónde hay que ir? Ahora sí. Vale. Dios mío. Iba a buscar el mapa. Vamos para allá. Ok, está lejos. Hola, sigo. ¡Hostia! Ah, por ahí. Ya. Vamos a ver un poquito. Primero. Yo qué sé. ¿En serio tengo todo usado y no uso a nadie? Miren a Amber como para que después digan, no quieren a Amber, ¿verdad tú, moderador? Lo que pasa es que se lo voy a quitar. Pero con cariño, en plan, entiéndeme. No te pido que me perdones, solo que me comprendas. ¡Niu! ¡Cling, cling! ¡Cling! ¡Au! Bueno, ahí se quedaron. Un poquito de distracción. Me encanta que la distracción funcione. Perfecto. ¡Ah, Kingo! Tía, amiga, esas cosas. Todo fuerte tú. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! Fuego quema. Brace yourselves. A ver, a la Waffle yo le tengo cariño. A la Amber no le he tenido nada. No. A ver, que yo no tengo problemas con Amber, pero ya que es la única que tengo decentemente equipada, por algún motivo, razón o circunstancia, voy a tener que quitarle sus cosas momentáneamente. Usted no piense que la esté maltratando. Ok, llegamos. Look up there. That's the Jade Chamber. Itis. ¿Cómo vamos a subir? Piedra verde voladora que está ahí. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Tenemos que haberle preguntado a la emisaria, Ganju. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Supongo, en la parte de abajo, ¿no? Let's look around. There has to be a way up there nearby. Oh, vale. Por cierto, aquí. Tarara. Here we go. Oh, tía, pero déjame subir. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Yo quisiera saber para qué sirve. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Parece una especie de trampa. No way! Just trust Paimon's instincts. Lo haré. Otra vez. Bla bla. Acabo de casi caerme. It only takes us up to here. ¿Por qué? Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Es mejor que volvamos al Illo y le preguntemos a la Geoarmada, los que nos están buscando. Sí, me parece lógico. Why? No debería haber ningún secreto para subir, de lo contrario... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Claro, eso fue lo que pensé por mi propia cuenta, no porque lo acabaras de decir, todo estaba pensado. All right, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. ¿Dónde? Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Sí, ¿y? Paimon has a No. new idea. No. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Ay, esto me odia. ¿Y por qué no te montas en una ballesta y te disparamos hasta allá? Sería una entrada muy de videojuego en plan... Oh, Dios mío, llegó el protagonista, pero creo que me partiría la cara como me lancé hasta la cámara. No. Paimon may have just
forgotten to think about the safety measures. Sí, aquí te. Recuerdo la balista tenía un... Ah, sí, que tenía un catalejo. Oh, that's right. Podemos ver de lejos y ver si hay algún camino o algo. Now that you mention it, we could use the Guizhong ballista to see if there's another way up nearby. Do you know the way? Vamos a ver el way. ¿Dónde está la cosa? Thank Barbados. Wait a minute. El cofre no tenía nada sino 2 protogemas. Porque un cofre... A ver. Está atrás de esa montaña. Así que solo tenemos que cruzar la montaña. Digo, vemos el tipo peligroso de allá, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? 2 protogemas, mucho dinero. Sí. Dolor. Pero sí. A ver, usted no se despierta y yo no hago nada, ¿verdad? Nos queremos. Somos personas... Mío. Somos personas razonables. No tenemos por qué pelear. Ah, mira, no me puedo conectar online. Nadie se puede conectar a mi mundo. Está bloqueado. Vamos a descender con esta musiquita suave. Este juego tiene una música bien ambientada. Luego está el gacha y... Ok, no. No quiero despertar esa pelea, pero... es que... En fin. La música. ¿Soy yo o hay gente ahí abajo? Ahí hay gente. ¿Dónde? De abajo, supongo. Bueno, ustedes están atrás, no me van a ver. Usar la máquina. Tengo la máquina aquí porque tengo que hablar con ellos. Pues... Halt! ¿Qué onda? Who trespasses on these hallowed grounds? Pues soy yo. ¿Qué problema? Salimos de paso. ¿Territorio sagrado? Son solo fuera de la cordillera. Exactly. What are you talking about? ¿Ya? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? Pinche Paimon, no comiences algo que yo tenga que terminar. No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. ¿Qué? ¿Que les caigamos a golpe? She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. No le hemos explicado que fuimos invitadas. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. ¿Ves? ¿Por qué cállate? What? We're just on guard duty. What do you mean shameless? No lo sé. What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Paimon, cállate. Well, here they come. Line them up and knock them down. Pégale a la policía porque yo quiero. Paimon, cállate. Joder, Paimon. Busted. Think you Qué can bonito get hacer away? eso. With sword comes shadow. Incoming. No hice nada. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Quién se queja? Look at you, boozle. Let's play. Game's up. Oh, Dios mío. Se prendió. Tenga, 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 tenga. Toma, y toma, y toma, y toma. Y el que viene. Más agua, 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 agua. Por Dios, mira eso, qué bonito. ¿Pacata? Yahoo! ¿Todavía? Ven. Ven. ¡Au! Gotcha. Two arms! Here we go. I wouldn't put. Quietly now. Time for takeoff. Ahí le fue. Speed of light. Tenemos aquí. Cut to the Tenemos chase. aquí.
Don't blink. Ah, termínalo. Oh, qué ninja tan OP, me encanta. Qué buen combo. Stop! What's all this about? Quedó vivo. Había como 5. Relájense, relájense. Llegaste tarde. Había gente aquí. Lady Kuching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. No, nunca. Y no podían hacerle eso a los tipos de antes, quiero decir. A nosotros sí nos buscan, ¿no? Who are you calling strange? Cállate, Paimon. Solo estaba buscando cómo llegar a la cámara de Jade. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? ¿No me conoces? Yo derroté a Dvalin. ¿Quién es ese? Por favor, no empecemos. We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Una de las 7 estrellas. Hostia la cara. Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. Oh, por Dios, mira, la que tiene orejas de conejo. De gato que no son de verdad, son cabello. Oh, Son 7, ¿no? En plan, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. mira la capa. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. ¿Quiénes son? Somos invitadas. Ah, clarísimo, tú eres la viajera, ¿no? A ver. Si te dicen, quiero ir a la cámara, puede ser un random cualquiera. En efecto, es que eras tú. Lo que pasa es que si no me decías eso, no sabía quién era. ¿Qué quién? No. Búscate una mejor escuela. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. Porque es super rich. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Claro. Y dijiste que ya que lleva descuidada un tiempo, justo hoy que se repara, no, vamos a montar guardia. No vaya a ser que el que la reparó vuelva. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. Vigilar la zona. Sí. ¿Desde cuándo? Si los mismos tipos que estaban antes aquí y la destruyeron, no vinieron por... No me vengas con engaño. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. ¡Oh! No piensa mucho, ¿cierto, Paimon? Joder. Anyway, no dice for a nada. mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. Sí. Bueno, no fui yo. That was... No compliques la cosa, cállate. Oh, Cállate. right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd Sí. say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance, or at least to not wholly side with the Adepti. Heroína de Mondstadt. En serio, ¿de quién eres? Ah, sí, eres una conocida. Ah, eres la heroína. No que no sabías quién era. Mírale a ella. No quiere decir, oh, mira, mi gran héroe y todo. No, por favor, no alabanza. Y dice, no, mira, pues. Está bien. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. Ajá, sí, X. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? No tengo nada que informar, quiero decir, no es mi país, no tengo nada que hablar. Huh? No sé. You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. ¿Fachada para qué? I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. La carita. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Es porque que King es OP. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Yo no voy a decir Forget nada. it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it.
En fin, que íbamos a la cámara. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Ningguang también quiere negociar con ellos. Porque si no, ¿para qué me llaman? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. Why? The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No lo sé, en serio, ¿de qué me están hablando? ¿Qué guerra política? A ver, ¿vamos a buscar quién mató al tipo o no? En plan, para resumir. Another super bold statement. Relájate, Keki. Bájatelo. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. Soy muda. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. Okay. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Bueno, yo soy pobre y ella me invitó, así que... Favor? Paimon, eso no es lo importante. Paimon, cállate. Paimon, relájate. Paimon, cállate. Wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. Voy a sustituir la respuesta mía por ajá, sí, claro. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. Oh, vale. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then, may we meet again, traveler. Pues vale, nos vemos, cuídese. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Yo también tengo una buena impresión de ella. So, what should we give to Ningguang when we see her? Deja de pensar esa tontería. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime! ¿El slime se come en este mundo? Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Tienes la receta. Y... ¿cómo hacemos esa cosa que soñaste? Sí, porque... Vale. With a certain boom shakalaka, of course. Sí, Paimon. ¿Y si le llevamos, no lo sé, cualquier cosa en general que podamos ver? Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Sí, Paimon. A ver, ¿qué y dónde? Por allá. Voilà. Busca los materiales que quiere Paimon. Paimon, ¿qué tontería haces? Paimon, ¿qué chingada hiciste? Ay, no, este tipo lo odio. En general suelo evitar los enemigos geo en mi cuenta. Es como que existen y están ahí. Deja de seleccionarme eso. De ratón y potasio geo y un montón de misiones. Unas cuantas puedo hacerlas yo. Esto si supiera dónde están. Eso, vale. Gorra de instructor. Se la puedo poner a... no lo sé. En general estoy equipando todo a todo el mundo. Aquí había un slime, eso sí me acuerdo. Altamente peligroso. A ver, me acuerdo de que todo en este juego te dice eso mismo. ¡Ya! Ooh, look at that slime. It looks crystal clear. Estoy peleando con... That's the one. Oh, what? Qué cool. Qué incool. Muy bien. Think you can get away? ¡Hostia, pedazo de esquive! Shake it and stir. Brace yourself. Al otro. ¿Qué hace el coso dentro aquí? Incoming.
Au. Pues ya, ¿no? A correr. Wow, cool. Espera, ¿caminó abajo del agua por unos segundos? A ver, en plan, ¿bajó corriendo? Ah, sí, pero se detiene. Imaginé que se mantenía corriendo abajo del agua por unos segundos porque sí, y ya. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? No puedo leer nada. Huh? Did you hear that? No sonaba nada. Suena como si estuviera pidiendo ayuda. Ay, el viento. Suena como si alguien estuviera cantando. ¿Oyen cosas? It seems like it came from those ruins over there. Ah, sí, sí lo veo. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Qué malas personas, ¿no? Pues les voy a pegar. Aunque digan que no. Así con headshot. Bueno, esta cosa pega igual de bien. Tin, 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 tin. Gotcha. You're open. Au. Épico. Speed of light. Tacatatán. Tacatatán. Nowhere to hide. Tatatatatatatatata. Rabatatatatatatata. Busted. Me encanta. Let's play. Y de aquí hacia allá, Time for takeoff. el tornadito. Y de aquí para allá, el coso esto. Y el teleport, chachán. Y a disparar. Y se van a morir porque... Aunque no les dé. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay gente? Hay gente. Hay gente en... ¿Dónde hay gente? You're open. Ok, está bien. Quietly now. Ya que están. Here we go. Speed of light. Sí, el problema era solo con ellos. Pero ustedes los amarro y me voy. Gotcha. Para no estar bien equipada, está bien la hiela. Hola personita, ¿cómo estás? Ah, eso estaba al parecer en mis manos. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. Boy. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Ow. I was nothing. No need to thank us all at once or anything. ¿Por qué lo dices riendo, Paimon, hija de tu madre? I understand. Don't worry. I will compensate you both. A ver, no hace falta, pinche Paimon, hija de tu madre. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. Y que sí fue Paimon la que dijo que te encerraran. Que pinche Paimon, yo no confío en ella. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Qué fuerte. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Y si veo lo que tienes y después compro, tu buena intención es suficiente. Sí, la verdad. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Pinche Paimon, cállate. Oh? And what might that be? Comida. Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Okay. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Vale, pues. Great! Paimon's sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Me faltaban materiales, ¿no? Dijo, ya tenemos el slime, ¿ahora qué? Ve a la tienda de... Solo conseguí slime.
Busca los 3 materiales de Paimon. Slime. Saca a una persona de ahí. Listo. Te lo dice, señora. No tengo problema. ¿Dónde está? Por allá. Qué cómodo eso de correr y correr. Hola, muy buenas. Seguramente la persona llegó antes que yo porque sí. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Es genial. Yo sé teleport, pero él llegó más rápido. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. No fue nada. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Es necesario que le vendamos algo, regalemos algo súper antiguo y ¡buah! Por Dios. Yep. It's great. Puede ser simplemente una cajita, por Dios. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Prestado. Algo me suena que prestado es se lo voy a regalar a alguien, no va a regresar. Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Vais a agarrar los collares que están ahí. Bueno, pues salimos. Traveler, this clay pot looks really awesome. Dijiste por... If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Vas a batir en una antigüedad, hija de tu madre, te van a denunciar. The one and only sugar-frosted slime. Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Empecemos por el principio. Ella soñó con una comida. Esa comida puede ser intoxicante. Es que puede ser muchas cosas. Puede no ser siquiera comida. En plan, agarra el slime, tú lo mezclas con azúcar y bonito. Por cierto, es necesario mezclarlo en una antigüedad y guardarlo en otra antigüedad para dárselo a una señora. Y es como, gracias, lo guardaré como un tesoro. Es que... Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations. Decoración, too. se lo van a comer, ¿no? Woohoo! It looks beautiful. Es comida, es que... No, Paimon, qué desastre. Está bien bonito, se ve. Por alguna razón no tengo la conciencia tranquila. ¿Ya ves? Siento que... No. Paimon, tú entrégaselo. Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Tú se lo vas a dar, ¿viste? A mí que ni me vea. ¡Chapao! No puedo hacer las todavía. ¡Chapao! ¿Por qué escalo? Me pasa. No hay problema. Como cuando no te cansas de correr, así que vuelves a correr más y es como... Sí, es que estaba descansando las piernas. Y tú ya... En plan, estoy cansado, muy cansado. Ya llegó el tope del cansancio. Sigo corriendo mientras voy recargando mi estamina. No hay problema, puedo seguir corriendo. Este señor no se cansa. Ay, míralo ahí. La cámara de Jade. Buena, me dijeron que viniera. Es mentira. ¿Qué onda? Brunia. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? ¿Qué comienzo de frase más rara? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Sí, somos nosotros. Yep. It is. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Pues que aquí nos dijo, pues usen el código, van a pasar, no importa nada. A ver, nadie nos dio código de invitados, pues. Llegamos a la... cámara. ¡Hostia, Ningguang! Paimon te quiere dar algo. Si la quieres echar, échala a ella.
I've been waiting for you, returnee from Joyen Karst. ¿Por qué nos dicen así, como si fuéramos, no sé, en plan, guerrero nacido de la roca? Sí. It's Ningguang! Sí, es ella. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Bótelo sin que lo vea. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Sí, no explicaste nada, pero aquí te... Oh no, it's nothing. Sí, fue muy... No, mentira. La cámara es magnífica. Es la primera vez que vengo a un lugar tan alto. Sí. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. Y con todo el Liyue te refieres a solo este pueblecito, porque el otro pueblo que está en la otra punta del Liyue no lo puedes ver desde aquí. En plan, a lo mejor ves un poco, pero no todo. En plan, a menos que esto se mueva. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. Genial, genial. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon and the skies above Liyue. Eso es bueno, supongo. Lo dice en una forma un tanto oscura. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Eso suena más oscuro que antes, ¿no? En plan, pues bueno. Qué ambicioso es el equilibrio celestial. Lo digo como con admiración, pero suena más turbio que antes, en serio. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. Ah, pues gracias. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. Con ella nos dijo que somos caballeros de por allá por Mondstadt. No es por alardear, ¿no? As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. Ah, así que sabes que no fuimos nosotros los que matamos al señor. Y aparte de eso, seguro podías haberle dicho a la guardia que no fuéramos perseguidas. ¿Y eso? What? ¡Oh, tía! And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Vergol, ese nombre me suena, pero ya me olvidé de todo el mundo. Just Vergoldet? No. Por cierto, sus manos. Tiene esas uñas como para bofetear a alguien y dejarte marca. ¿Para qué las tiene? Para... Supongo que alguien me va a decir el significado de por qué la vestimenta es necesario que tenga unas garras en los dedos. No lo sé. Pensé antes. ¿Serán para escribir? ¿Serán...? No sé, no me viene a la cabeza nada, pero en plan, le quedan bien. No voy a decir nada porque pues me bofetea, pero ok. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Oh, por Dios. ¿Dijiste una grosería? Hace poco me enteré, bueno, me encontré con el equilibrio terrenal. At the Guizhang Ballista, yes? Sí, estabas viendo, ¿no? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Así que si de aquí es difícil vernos hasta allá, es imposible que desde aquí puedas ver a la otra ciudad en la punta del otro lado del Liyue. Así que, como dije, no sirve. No. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. ¿Qué es quien dijo que las 7 estrellas no le desean el mal a Rex Lapis? No le desean... Ah, cierto, nosotros también estamos investigando, supuestamente, aunque estábamos huyendo de la ley. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Vamos a aclarar algunas cosas. Aquí mando yo, pa, y nos tira de espalda. ¡Ah! Y ya te llegamos. ¡Esparta! Vale, I cuéntame. believe that you've heard of the Archon War. Me suena, sí. La guerra de los arcontes, vale. Cuéntalo, Lore. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Mm-hmm. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat.
They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the Seven. Sobre los restos de los vencidos. Eso duele, ¿no? En plan, yeah, vale. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Qué fuerte, ¿no? Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. En plan, reciban, le tiran las piedritas del cielo y ahí quedaron. Bueno. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Yo no estoy culpando a nadie, solo digo que sospecho de todo el mundo menos de mí, en plan, ¿sabes? Pero entonces, ¿por qué recuerdan la exuvia? Ah, sí lo tienes. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Si ellos matadioses, podrían matarlos tranquilamente, digo yo. Hiding the exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Okay. Who's this enemy you're talking about? No lo saben, pero saben que hay alguien. ¿O sí? What do you think, traveler? Tiene que ser él. Ustedes no lo saben. Obvio, estamos todos en la misma. Tiene que ser él. Por favor. What are you two talking about? Paimon, tú calla. No, mentira. Es que Paimon te pasa. Pero es muy obvio, ¿no? En plan, ya ha dado demasiados indicios. Well answered. Por favor. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Ah, pues.